Hola compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre la neuroanatomía del aprendizaje y la memoria. El equipo está conformado por Gastelum Fuentes María Fernanda, Ojeda Viles Lilian, Orozco Cabral Jared y yo, Mara Gutiérrez, Kenly Noeli. Introducción. La neuroanatomía del aprendizaje y la memoria ha sido uno de los focos con mayor interés en la neuropsicología. Entonces, es posible que esta conjugación sea debido a que tales procesos son esenciales para la cognición del ser humano y que para su identificación en la apreciación estructural de la comprensión. Asimismo, el estudio de dichos procesos, aprendizaje y memoria, nos permite identificar las estructuras anatómicas involucradas en los procesos de memoria y aprendizaje, brindando una mayor información y marco teórico en funcionalidad de dichos procesos. Aprendizaje. En el ser humano, los elementos más importantes son el aprendizaje y la memoria. Es el medio por el cual se altera la conducta y se crea un aprendizaje, ¿no? Un conocimiento nuevo. Con estos dos procesos, aprendizaje y memoria, el ser humano se diferencia de otras especies, como por ejemplo de los animales, ya que estos fenómenos son resultados de una compleja fisiología repetitiva de millones de neuronas que llevan conexiones sinápticas involucradas que se necesitan para establecer estos fenómenos neurobiológicos. Es entonces como podemos definir el aprendizaje como un fenómeno neurobiológico por el cual adquirimos una determinada información para que se dé este fenómeno. Son esenciales la atención, la memoria, la motivación y la comunicación. Memoria. Primeramente les voy a hablar un poco sobre la neuropsicología de la memoria. Los recuerdos se producen por conexiones entre las neuronas. A diferencia de Aristóteles, cree que ya que los recuerdos eran espíritus que viajaban por la sangre hasta el corazón. Hoy mediante un escáner electrónico, sabemos que se producen por conexiones entre neuronas, aunque la naturaleza de la huella aún nos deja muy claro cómo es conocida. La memoria no es una realidad unitaria y homogénea. La memoria consta de varios sistemas que operan de manera coordinada y simultánea. Además de la corteza, que está implicada en la memoria, hay otras zonas, como por ejemplo el sistema límbico. Se ha comprobado que el hemisferio derecho procesa la información visual y a su vez el hemisferio izquierdo la verbal. La capacidad para recordar imágenes es mayor que la de retención de palabras. La memoria a corto plazo solo puede guardar 6 palabras. La memoria es un proceso psicológico que permite mantener de forma actualizada diferentes elementos de información mientras los integramos entre sí. Es la relación en el tiempo de la formación comprendida. La información adquirida se convierte en el conocimiento que guardamos para utilizarlo posteriormente cuando es necesario. Esta es una función básica, pero a su vez es bastante compleja y heterogénea. Es un conjunto de métodos por los cuales la información es codificada, consolidada y recuperada en situaciones sin patologías. Considera una conformación inhabitual que tiene relación estructural y funcional con el sistema nervioso. Hay, hay dos sistemas de memoria, el positivo y el negativo, donde el encéfalo es inundado con información positiva, proveniente de los sentidos, y el encéfalo se encarga de aprender a ignorar la información que no nos resulta necesaria. Mediante inhibición sináptica para que se dé este tipo de información. El efecto resultante se le llama habituación y es donde sale la memoria negativa. La habituación hace que el circuito neuronal pierda su respuesta a hechos repetidos que son insignificantes o que, o que facilitan la vía de estímulos
nocivos con menor cantidad de los mismos. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Jared Orozco y les hablaré acerca de los tipos y las características de la memoria. Bien, a través de diversos estudios relacionados con la memoria, como los propuestos por William James, quien en su tratado de psicología fue pionero al proponer la distinción entre memoria de corto y largo plazo, o los de Korsakoff junto con Wernicke, relacionados con el síndrome amnésico, o los generados a principios del siglo XX en base a la corriente científica del conductismo expuestos por Thorndike, Pavlov, Watson y Skinner, en los que se estudiaron las características y componentes de un tipo particular de aprendizaje y memoria que derivan de la asociación repetida entre un estímulo y una respuesta. Es que se puede inferir entonces que la memoria resulta ser múltiple e implícita, y a su vez se ha podido categorizar en dos sistemas, tales como la memoria de largo plazo y memoria a corto plazo. Además de que la memoria de largo plazo se suele dividir en memoria declarativa y no declarativa. Entonces, hablando ahora específicamente de los tipos de la memoria, la primera, que es a corto plazo, esta pues son aquellos procesos implicados en el control, la regulación y el mantenimiento de la información relevante para una determinada tarea al servicio de operaciones cognitivas complejas. Ejemplificándose, trata de una especie de lencio sobre el que se suele trabajar con determinadas unidades de información que interesan en ese momento y que pueden manipularse para realizar operaciones sobre ellas. Ya una vez realizadas las operaciones pertinentes, esta información puede desaparecer y comenzar con otros procesos y con otras unidades diferentes. Ahora, según Portellano y García, la memoria operativa es un sistema dinámico con almacenes de corto plazo y un sistema de control. Aquí la función fundamental del almacenamiento a corto plazo es permitir que se pueda realizar actividades cognitivas complejas que requieren de integración, coordinación y manipulación de múltiples unidades de información. Ahora, hablando pero de la memoria a largo plazo, esta hace referencia a la capacidad de retener información durante periodos de tiempo mucho más prolongados, permitiendo realizar tareas de codificación, de almacenamiento y de recuperación de la información en el almacenamiento. Muelas nos menciona básicamente que es aquel sistema de memoria almacenada de forma persistente y de capacidad ilimitada, en el que va a haber información que se puede recuperar. Entonces, en principio, todo aquello que se sabe del mundo parece estar en la memoria de largo plazo, de la cual se depende más para recordar y para comprender detalladamente lo que está en nuestro registro y así explicar pues lo que nos rodea. En base a que la memoria de largo plazo resulta ser un sistema muy complejo, multimodal y no unitario, se suele dividir en dos sistemas, los cuales son memoria declarativa o explícita y memoria no declarativa o implícita. En la memoria declarativa se incluye la memoria episódica, que es entendida como la memoria de hechos y acontecimientos en una persona, y la memoria semántica, relacionada con la información de objetos y el medio y su significado. Y por su parte, en la memoria no declarativa se incluye el priming, las habilidades y hábitos, el aprendizaje asociativo y el aprendizaje no asociativo. En concreto, la memoria declarativa es esa capacidad para la recolección consciente de datos y eventos, y se pone de relieve cuando se puede recordar de forma consciente y se informa a otros. Es la memoria de hechos, de ideas y de acontecimientos,
la que habitualmente se conoce como memoria en el lenguaje pues coloquial de las personas. Em, Hablando ahora de la memoria no declarativa, es una colección heterogénea de capacidades no conscientes que incluye el aprendizaje de habilidades y de hábitos, el efecto priming, como ya se había mencionado, y algunas formas de condicionamiento clásico. En tal caso, la experiencia se es acumulada y produce como resultado cambios conductuales, pero no existe un acceso voluntario a este contenido. Esta forma de memoria se presenta cuando el recuerdo es no consciente y se manifiesta como un cambio de comportamiento sin que necesariamente haya un recuerdo consciente. Se puede decir que opera fuera de los límites de la conciencia. Y así pues entonces en base a estas conjugaciones y conjeturaciones de los diversos tipos de memoria y de sus clasificaciones, pues se puede llegar a comprender más y explicar el entendimiento pues de cómo funciona la memoria y cómo se comprende pues lo analizado por parte del ser humano, permitiendo así saber pues cómo recordamos sucesos en periodos de tiempo de corto o de largo plazo, para pues así tener una funcionalidad necesaria en que se depende de ello para aprender o realizar acciones y las conductas o los diferentes tipos de conductas. Hola, mi nombre es Fernanda Gastelum y yo les voy a hablar acerca de los tipos y las características del aprendizaje. El aprendizaje requiere de la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto a conocerlo, que participe activamente en la incorporación del contenido, ya que nadie puede aprender si no hay una iniciativa para hacerlo. Este aprendizaje también requiere de un esfuerzo mental para acercarse al objeto que se quiere conocer, observar, analizar, sintetizar o comprender. Una de las características más importantes de ese aprendizaje es que el nuevo conocimiento que se adquiere se aloja a la memoria de largo plazo, y este también puede ser usado en la resolución de situaciones problemáticas que pueden ser iguales, similares o diferentes a las que motivaron al aprendizaje. Y comenzamos con los tipos de aprendizaje. El aprendizaje por habituación. Ese aprendizaje consta de que es un estímulo repetitivo, la respuesta es cada vez menos intensa y se puede considerar la forma pues más primitiva de aprendizaje, y este se da en todos los niveles del organismo. El aprendizaje por habituación es un descenso de la respuesta ante un estímulo moderado o un estímulo que se repite, por lo que se reduce a la reactividad a los estímulos irrelevantes. La conducta aquí se organiza y se dirige a responder solo algunos estímulos en principio que son más relevantes que otros. Y luego tenemos el otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por condicionamiento clásico. Es un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. También se denomina condicionamiento pavloviano. Aquí el estímulo originalmente es neutro. Esto quiere decir que no provoca una respuesta. Llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente pues provoca dicha respuesta. Y finalmente tenemos el tipo de aprendizaje que es por condicionamiento instrumental. La función de la corteza prefrontal facilita la automatización de nuestras acciones en función de las consecuencias que ya hemos vivido. De este modo, pues al encontrarnos de nuevo ante las situaciones vividas, o ante una situación que sea similar, no agotamos recursos pues razonando sobre cómo deberíamos actuar ante dicha situación, sino que ya tenemos una respuesta pues automatizada de ella. Muy bien, ahora yo voy a continuar con las estructuras anatómicas.
Como se sabe, el cerebro está encargado de un gran número de actividades, funciones y procesos, entre ellos el aprendizaje y la memoria. Hay que dejar claro que no se puede hablar de aprendizaje sin memoria y de memoria sin aprendizaje, ya que entre ellos existe una relación que, aunque no son lo mismo, trabajan en conjunto. Y por ello sus estructuras pueden ser o son similares. Y para dar una pequeña introducción, en estos procesos se ve involucrado el telencéfalo, el cual está dividido en dos, en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entre ellos hay una comunicación que se lleva a cabo a través de fibras nerviosas que también son conocidas como cuerpo calloso. La corteza cerebral también está dividida en dos materias, la materia gris y la materia blanca. La materia gris se encarga del procesamiento y razonamiento de información, mientras que la materia blanca se encarga de la comunicación de esta información al cuerpo. Entonces, ahora hablando sobre la neuroanatomía de la memoria, en ella se ven involucradas el lóbulo frontal, los lóbulos temporales, el hipocampo, la amígdala, la corteza renal, los lóbulos parietales, como el diencéfalo, los ganglios basales y el cerebelo. El hipocampo se encuentra en una región del telencéfalo que a su vez forma parte del sistema límbico, que es necesario para la memoria de corto y largo plazo. Y ya hablando neuroanatómicamente o anatómicamente sobre el hipocampo, este se encuentra organizado en el cuerpo de Amón, en el giro dentado, en el complejo subicular y en la corteza entorrinal. Ahora pasando a la neuroanatomía del aprendizaje, en el aprendizaje se ve involucrado la plasticidad cerebral, ya que entre más una persona esté expuesta a cambios en su entorno, mayor plasticidad cerebral va a tener. Y entre se presente más plasticidad cerebral, mayor capacidad de aprendizaje tendrá. Nos referimos a plasticidad cerebral a la capacidad que poseen estos sistemas biológicos de adaptarse al cambio del ambiente y sobrevivir. También en él se ve involucrado el sistema nervioso. Estos cambios plásticos se ven o se pueden reflejar en un nivel neuronal a través del incremento del árbol dendrítico y del número de las espinas dendríticas, que mejoran los contactos sinápticos y como consecuencia la comunicación entre neuronas. Como mencioné antes de que las estructuras pueden ser similares en estos dos procesos, aquí también se encuentra el cerebelo, el cual está localizado en la parte de atrás del tronco encefálico. Ahora hablando de la importancia de las estructuras anatómicas en el aprendizaje, bueno, como lo menciona su nombre, es muy importante conocer estas estructuras en los procesos de aprendizaje y memoria, ya que son actividades que realizamos día a día y más viéndolo desde un punto de vista académico, ya que aunque no nos percatamos de ello, existen estas explicaciones. Por ejemplo, tenemos el hemisferio izquierdo que se encarga de la percepción y el movimiento de nuestro lado derecho del cuerpo, pero también del razonamiento lógico, de la inteligencia lingüística y de la habilidad matemática. Y por otro lado tenemos el hemisferio derecho, que a su vez se encarga del movimiento y la percepción del lado izquierdo de nuestro cuerpo, pero también de la visión, la creatividad y la imaginación. También podemos hablar del lóbulo frontal, que además de ejecutar el lenguaje y el habla, también se encarga de fijar la atención, de memorizar a largo plazo y de comprender lo que vemos. Entonces, estos solo son unos cuantos ejemplos de explicaciones anatómicas a estas actividades que realizamos los estudiantes en nuestra vida académica. Pero también es importante mencionar que no solo se ve en este ámbito, sino en la vida cotidiana
diaria de las demás personas en cualquier ámbito.